Hola, ¿cómo están? Bueno, la vez pasada o el video pasado estuvimos conversando de las acciones o las opciones que nosotros tenemos para hacer o para intentar lograr el mejor potencial que tiene un pozo una vez que es perforado. Y vimos de lo que disponemos para construir ese escenario que nos permita, ¿no?, visualizar esas opciones. Entonces, normalmente todo eso se logra luego que construimos lo que llaman el análisis nodal del pozo. Para eso vimos cómo logramos los datos a través de pruebas de suaveo, de los registros del modelo petrofísico, la mineralogía, con todos esos, y el DCT es muy importante también, que a veces se corren en los pozos nuevos. Entonces, con toda esa información nosotros vimos en la última parte de la presentación cómo hacemos para construir la curva de afluencia del yacimiento hacia el pozo. Esa curva en inglés se llama IPR, Inflow Performance Relationship. Entonces, ahorita vamos a ver cómo en los software ocurre o logramos hacer o bajar toda esa información para construir el modelo, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, hay varios proveedores de software que permiten hacer esta parte de análisis nodal, y normalmente esos software tienen las mismas correlaciones y se diferencian unos de otros, quizás de los friendly que pueden ser para que nosotros trabajemos mejor. Yo, por suerte diría yo, en la mayoría de las empresas donde he trabajado han estado usando de Schlumberger. Entonces yo voy a usar algunas grafiquitas en cortesía de Schlumberger de los modelos que yo he hecho y de algunos adiestramientos que yo también he realizado a ingenieros en estas empresas donde he estado y que han tenido este software. Entonces yo soy más, se puede decir en español, yo soy un poquito más ducho en el PipeSim que en los otros softwares. Y entonces vamos a ver cómo hacemos para construir esa curva. Este es un gráfico, este grafiquito que ven aquí es como una descripción del yacimiento y de cómo se conecta con la tubería de producción, y desde aquí es que hasta aquí uno llega para ver cómo es el pozo, pero desde aquí se conectan con los demás pozos para construir una red de recolección y hacer optimizaciones de un campo, y eso lo voy a tocar en otro tema aparte, pero eso más o menos es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros tenemos la información que les he mencionado, a través de pruebas de suaveo, de DCT y de muestras que hemos tomado, nosotros utilizamos, lo vimos en esa presentación pasada, que usamos Darcy si todavía no hay gas en el yacimiento, y usamos Vogel si ya hay presencia de gas. Igualmente, si en el DCT vemos que hay un daño, también lo sensibilizamos, lo ponemos y vemos su impacto de la eliminación. Y así sucesivamente. Y si son pozos de gas, que por cierto, voy a tener otra sección parecida de esta, pero más que todo con puro gas, ¿no?, donde podemos ver cómo se baja el composicional en vez de crudo negro. Y adicionalmente quería decirle que el composicional también se utiliza cuando tenemos crudo muy volátil, y tenemos por supuesto un PVT donde nos dice el detalle de la composición de esos fluidos. Entonces hacemos que la simulación sea más precisa, más que un crudo negro, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, estamos interesados en construir la curva y vemos con las arenas prospectivas que el petrofísico vio y que se evaluaron a través de zonas de suaveo, pruebas de suaveo, y tomas de muestra y todo lo que vimos, las permeabilidades y todas esas cosas. Entonces lo primero que hacemos es construimos el yacimiento, los datos del yacimiento, ponemos la presión que la vimos, ¿se acuerdan?, en el DCT, permeabilidades, cortes de agua que lo vimos en las muestras, todo eso.
todo eso lo bajamos en la parte de el yacimiento. Si tenemos más de una zona prospectiva, recuerden que hablamos también allá de la producción commingle, que es posible medirla por separado, que es posible controlar el cross-flow. Todo eso es posible, amigos. Entonces, a veces perdemos oportunidades de producir dos zonas prospectivas porque el ministerio nos dice que no podemos, pero sí podemos, y lo que hay que proponerlo. Bueno, construimos la parte esa del yacimiento, ponemos tantas como sean posibles, como le vemos prospectividad de la estrategia de explotación que estamos visualizando, instalamos el punto nodal que nos va a permitir ver la capacidad de aporte del yacimiento, porque de aquí para arriba ya es la curva de transporte, ya eso es sistema de levantamiento, diámetro de tubería, que nosotros como ingenieros de productividad también tenemos que hacer. Pero ahorita queremos construir la capacidad de aporte del yacimiento, ¿verdad? Y entonces los conectamos todo con la tubería y estamos listos, como dice aquí, para sensibilizar y simular, ¿verdad? Ya estamos listos. Entonces, por supuesto, si llegamos a tener un PVT o si hay un área, si el pozo es exploratorio, pero hay campos cercanos que producen de la misma zona que nuestro campo, nosotros podemos utilizar un PVT y hacemos una calibración. Calibramos los valores de Formation Volume Factor, la viscosidad del petróleo, y buscamos las correlaciones que más se ajustan a nuestro modelo. Queremos ser precisos, lo más preciso posible. Entonces, si tenemos un PVT, lo hacemos, ¿ok? Entonces ya estamos listos para simular. Entonces metemos, como dije, tantas zonas prospectivas como el petrofísico y todo el equipo miró y detectó, y las pruebas de suaveo que se hicieron. Entonces ya estamos listos. Normalmente cuando es un pozo exploratorio es vertical. Entonces hacemos todo, montamos el pozo en forma vertical y de ahí empezamos a hacer sensibilidades, ¿verdad? Sí, bueno, la parte horizontal aquí hay un icono que se me escapó, pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, ese es el icono que nos permite en el software convertir el pozo vertical a la sensibilidad horizontal. Recuerden, en aquel video hablamos que la parte horizontal requiere de más pozos perforados porque yo necesito saber la extensión de las arenas. Entonces, a veces uno puede soñar con un pozo exploratorio porque ve que las arenas son gruesas y uno sensibiliza la longitud de las arenas, le pone 500 pies o 1000 y cosa que cuando haya más pocitos, entonces uno ya afina más pero uno tiene la idea, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a soñar qué pasa si el pozo es inclinado y el contacto con la arena es más grande que un pozo vertical. Además, por estrategias de explotación, normalmente hacemos clúster y los pozos no son verticales, que tenemos que desviarlos, ¿verdad? O lo hacemos horizontal o los hacemos altamente inclinados o desviados. ¿Ok? Entonces ahí empezamos a ver cómo nuestros aportes se van subiendo desde el yacimiento y hasta que llegamos al sueño, que es un pozo horizontal, donde se dispara mucho. Recuerden que hablamos que la relación de permeabilidades tiene que ser buena. El fluido, la viscosidad del crudo también juega un valor importante. Por eso nosotros, un campo que estudiamos, que la viscosidad era alta, vimos como un pozo horizontal dio barriles, pero necesita una fractura, porque ese fluido viscoso no se mueve muy fácil en el medio poroso, ¿verdad? O en las fracturas, o sea, es difícil mover un crudo viscoso. Entonces, por eso a veces es indispensable que una fractura exista. Ok, entonces prácticamente nosotros, ¿cómo se llama? Ya estamos listos construyendo y ya estamos simulando. Entonces tenemos el pozo vertical y empezamos. Este es el output de nosotros. ¿Verdad? Cómo vamos a construir el pozo. Entonces nosotros, si vamos a hacer un estudio de un campo exploratorio, analizamos el pozo exploratorio
y hacemos todas estas sensibilidades. E incluso visualizamos la parte de arriba, la parte de infraestructura. Por supuesto, el sistema de levantamiento y todas esas cosas, ¿no? Y todo, ese es un estudio aparte que también lo vamos a ver aquí. ¿Cómo decido yo cuál es el mejor método de levantamiento de ese campo? ¿Verdad? Y cómo va el pozo, si es horizontal, si es inclinado, si es desviado, o sea, todo va a ser desde el punto de vista de económico y con riesgo y con menos riesgo, ¿verdad? Con menos riesgo. Entonces, eso es lo que quería decirle con respecto a cómo montamos el pozo en el simulador. Entonces, la presentación o el video pasado está como conectado con este, porque allá dijimos las cosas más, las profundizamos, pero no lo vimos en el simulador. Entonces aquí hay como un complemento de aquella para que veamos cómo se monta, ¿verdad? Cómo se monta en el simulador. Entonces recuerden que hay rule of thumbs que uno más o menos, cuando uno tiene una experiencia, uno ve, por ejemplo, si el pozo es viscoso, un campo que estudiamos recientemente de un equipo donde yo estaba, el crudo era un poco viscoso, entonces prácticamente cuando uno ve una viscosidad un poquito alta, ya uno empieza a pensar en fracturas para que se mueva mejor, ¿verdad? Para que haya más libertad, más permeabilidad para que ese fluido se mueva. Entonces, bueno, lo dejo en los próximos. Esto va como por una lógica de aparición de las cosas, ¿no? Ya sabemos qué hacer, entonces ahora vamos para adelante con otras sensibilidades y otras presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Perdonen el teléfono que está